acabar, vamos a escuchar a Ricard Pérez Alcázar, de la Subdirección General de Archivos Estatales del Ministerio, especialista me parece, de política de gestión, sobre todo, de documentos electrónicos, y también trabaja sobre el acceso a la información. Es decir, que para acabar es una apertura un poquito para ver cómo funciona este mundo también de la gestión de los datos y sobre todo de la comunicación, del acceso a estos datos científicos. Bueno, muchas gracias por habernos invitado. Me siento un poco como un pez en un desierto. Soy, creo que, el único archivero conjuntamente con mi compañera Ana en este auditorio. Pero bueno, espero en todo caso ser un contrapunto y no ni un punto de fuga ni un punto disonante. Por lo tanto, sí que les avanzo que no van a haber ni una sola moneda en mi presentación. Por lo tanto, no habrá competencia respecto de lo que han presentado ninguno de mis compañeros que se han sentado anteriormente aquí esa tarde. En todo caso, espero que esto sea un ejercicio de reflexión hacia no únicamente la finalización de sus trabajos, que es lo que hemos visto esta tarde, sino la gestión de los proyectos que gestionan en sus instituciones, y para retrotraernos y realmente ver de dónde nacen esta obligación de RDFs, de estructuras XML estructuradas, de tesauros, y ver realmente que esto viene por legislación. Viene por legislación. Yo, como bien ha dicho el moderador, he trabajado 10 años en archivos, elaborando sobre todo propuestas de eliminación de documentación, por lo tanto, eliminación de información. Y lo llegamos a saber todo de aquello de lo que ya no íbamos a disponer. Y cuando teníamos que hacer pedagogía hacia las oficinas de esta eliminación de la información, para que ellos no cayeran en el pecado de eliminar sin haber hecho un estudio, acudíamos a la amenaza de la legislación, del Código Penal, de decirles que como funcionarios serían penados económicamente si procedían a eliminar o a tener un acceso indebido a la documentación. ¿Por qué hago este preámbulo? Pues justamente para hablar del contexto. Nosotros como archiveros podemos aportar el contexto, y el contexto de todos los proyectos que ustedes han desarrollado, nos han comunicado en este ejercicio de visibilidad de instituciones del sector cultural que generalmente navegamos en la mayor de las indiferencias. Nosotros, como decíamos, como archiveros podemos aportar el contexto. Hemos podido participar estos 2 últimos años en proyectos en el ámbito de América Latina, de generar modelos de gestión documental en un ejercicio de transparencia. Transparencia como necesidad de un gobierno abierto. Hablo de gobierno abierto con la boca muy pequeña y sin querer caer en el discurso político. Ojalá no ejerza la metamorfosis de convertirme en un político, pero sí es necesario porque el gobierno abierto, por definición, es la voluntad de la participación ciudadana a través de la escucha por parte de la Administración. Por lo tanto, el gobierno abierto se estructuraría en 3 pilares. El primero sería la transparencia, que es la que permite saber a la ciudadanía. El segundo, ese conocimiento permitiría una participación activa, un tomar parte de esa misma ciudadanía. Y por lo tanto terminaría en la colaboración, es decir, en la asunción por parte de nosotros como instituciones culturales de qué es lo que piensan de nosotros, qué es lo que quieren, qué es lo que desean, qué es lo que consultan. Decía que uno de los 3 pilares, el fundamental, en el que nosotros incidimos es la transparencia activa. No es la única transparencia. Existe una transparencia pasiva que no contempla nuestra legislación, pero sí todas las leyes de transparencia de América Latina, que es justamente la obligación a las instituciones de gestionar bien su información, desde el origen, para generar datos fiables, datos de calidad, datos que justamente permitan a la ciudadanía ejercer su derecho al conocimiento, derecho a la información y, a día de hoy, ya el derecho a la reutilización de esa misma información. Sí contempla, por otra parte, el concepto de transparencia activa. ¿Y qué es la transparencia activa? Pues la obligación de una difusión proactiva por parte de todas nuestras instituciones, lo conozcamos o no lo conozcamos, por eso decía antes la amenaza de la legislación. Estamos obligados como instituciones culturales a dejar reutilizar la información de la que estamos poniendo a disposición. Es decir, todos los proyectos que han presentado esta tarde son proyectos terminados, proyectos científicos, proyectos de investigación, pero cuando todos ustedes han navegado por sus páginas web, nos han enseñado información institucional, organigramas, memorias. Toda esa información
Si un ciudadano nos la pide para reutilizarla, estamos obligados a facilitar esta reutilización. ¿Qué diferencia tiene, como nuevo concepto, como nueva semántica, la reutilización respecto de la general acceso a la información, la tradicional acceso a la información? El acceso a la información, la consulta por parte del ciudadano hasta ahora, únicamente era un choque hacia la información directa que la Administración facilitaba. La reutilización tiene que ir más allá, tiene que ir al nivel de facilitarle el uso derivado, el uso en servicios, la producción de servicios, la producción de subproductos a la ciudadanía a través de la información que estamos facilitando. Ejemplos. Fuera del sector cultural, los ejemplos más utilizados son los de los datos meteorológicos. Todas las empresas de turismo, en sus portadas, incorporan si ese fin de semana va a hacer buen tiempo o no va a hacer buen tiempo. ¿Por qué? Para facilitar, para promover que los usuarios, los clientes, accedan a sus servicios. Eso es una reutilización de la información. Otra reutilización puede ser la de la Dirección General de Tráfico, saber qué carreteras son transitadas, cómo facilitarnos el tráfico, el ahorro de combustible. Pues hay empresas privadas que viven a través del uso, de la reutilización de esa información. En la directiva del 2003, directiva que es de obligada transposición a todos los países de la Comunidad Económica Europea, no se había incorporado a las instituciones culturales. Por lo tanto, únicamente el ámbito exento sí que está obligado a la reutilización de esa información. ¿Por qué se decidió incorporar al ámbito del sector cultural? Va a formar parte de esta ponencia. Sobre todo lo que voy a intentar es una reflexión. Vamos a ver los pros, los contras y, al fin y al cabo, por qué redundaron en incorporarlas, por qué nos permitieron dejar de ser invisibles hacia la ciudadanía a través de la incorporación de las instituciones del sector cultural en la obligación de la reutilización. Hay dos tandas de normativa, no voy a incidir en ella porque es muy tarde, estamos todos cansados, yo el primero, pero hay una primera normativa, como he citado, del 2003, que ha sido modificada a través de la directiva del 2013. En el caso español, esto se traspuso a través de una modificación de la ley del año 2015, siguiendo unas comunicaciones del año anterior, del 2014, de la Comisión. Si ustedes pueden acceder a las páginas de la Unión Europea, información también reutilizable y accesible, se generan un resumen ejecutivo, un informe y una memoria. A través de ellos podrán ver toda la información, todo el debate que hubo de los países, la diferencia legislativa y saber también por qué, como decía antes, ustedes a día de hoy están obligados a trabajar con formatos interoperables, con esquemas de metadatos que permitan la reutilización de la información que están poniendo a disposición de la ciudadanía. Novedades. Decía antes que la novedad principal es la incorporación del ámbito de archivos, bibliotecas, incluidas las universitarias, y los museos como ámbito de aplicación de la reutilización de la información en el sector público. Como decía antes, esto es el fruto de amplios debates previos y la generación obligada de medidas específicas, medidas como van a ser la generación de solicitudes de información, formularios de información, establecimiento de plazos en la resolución de información, etcétera, etcétera. Los debates previos entre el año 2003 y el año 2015 vienen marcados por un punto de inflexión que es el de la revolución digital. Citando a Milán Kundera, igual podríamos hablar de la insoportable levedad de la información o de la insoportable interconexión del ser. La cuestión es que estamos expuestos, no únicamente como ciudadanos, estamos expuestos como instituciones y como instituciones expuestas estamos obligados a dar datos de calidad, fiables, que puedan ser reutilizados por la ciudadanía, por los servicios privados, y esto significa también un cambio de cultura en las organizaciones. Debemos dar cabida al ámbito privado para que pueda generar economía, para que pueda generar empleo, para que pueda generar proyectos a través de nuestra información. Por lo tanto, estamos obligados a que esa información en nuestros proyectos la generemos con calidad, porque al fin y al cabo van a permitir que seamos visibles. En esta invisibilidad compartida entre archiveros y gente de museos, para las personas que vengan de otros países, yo creo que un dato importante es que, juntamente con los meteorólogos, la gente de museos, los conservadores y los archiveros, somos los grupos peor pagados de la administración pública. Pues aprovechemos el momento, aprovechemos que estamos obligados a reutilizar nuestra información, a que la ciudadanía va a llegar a ella para
por una vez por todas, dejar que sean transparentes, accesibles, toda esa literatura gris que hemos generado siempre y que siempre ha estado escondida, pues tenemos la oportunidad, a través de esa revolución digital, a que está a disposición de toda la ciudadanía. Hace 2 semanas estaba la sala contigua pequeña, el auditorio pequeño que hay ahí enfrente, formando parte de un tribunal de oposiciones, de auxiliares a bibliotecas, archivos y museos, y ahí pues pude extraer un ejemplo de lo que puede ser la reutilización en nuestro ámbito. Al día siguiente, todos esos opositores tenían a su disposición el formulario de preguntas y la plantilla de respuestas. Eso era, por un lado, un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas de la Administración. Era un ejercicio de transmisión de confianza para que aquellas personas que no se habían presentado o quisieran presentarse en un futuro vieran que las preguntas se ajustaban al temario, pero también era una oportunidad para que la empresa privada, a través de esos temarios, gestionara material didáctico para futuras oposiciones. Eso es un ejemplo sencillo de reutilización de la información. Pues en ese ámbito estamos, con esa obligación estamos, en la intención de ser, como decía antes, a través de la transparencia, de la participación y de la contribución de la ciudadanía, establecer una democracia participativa, en la que todos nos retroalimentemos para ser todos mejores. Creo que me voy a alargar mucho, entonces voy a correr un poquito más. Argumentos contrarios a la inclusión del sector cultural en la reutilización, en un origen era aquello que nosotros llamamos como morir del éxito, es decir, la imposibilidad de cumplir por cuestiones financieras con la voluntad de consulta en gran masa de grandes volúmenes de la información de la cual disponemos. También se quedó en puertas el 2003 por cuestiones de problemas de propiedad intelectual. Museos y archivos creo que compartimos el problema de la propiedad intelectual al transferir determinada información. Y también en el tema de protección de datos, igual un tema más de archivos que no de museos. De todas maneras, significaba una compleja estrategia el diseñar la información para que no atentara contra ninguna de esta protección. También era un problema porque el ejemplo del Reino Unido nos decía que daban exclusividad a la gestión de determinados patrimonios, cosa que no pasaba en otros países, y por lo tanto existía la posibilidad de generar un trato preferente, cosa que iba contra el espíritu de la reutilización de la información y, por lo tanto, del acceso a la ciudadanía a la misma. Y el concepto que más me interesa era la posibilidad de generar un nuevo tipo de colonialismo, que era el colonialismo patrimonial. Me voy a América Latina para poner un ejemplo que igual no se da en Europa, pero que es, yo creo que bastante ilustrativo. Muchos países centroamericanos tienen la imposibilidad presupuestaria de difundir su patrimonio. Este patrimonio es publicitado y comercialmente explotado por muchas universidades estadounidenses. La posibilidad de gestionar de manera exclusiva el patrimonio por empresas, por países que no fueran justamente los que habían generado ese patrimonio, podía generar, como decía, un nuevo tipo de colonialismo que iba totalmente en contra con el espíritu de esta reutilización de la información. Y en última instancia, otra pega, otro problema podía ser el que se pudiera exigir a nuestras instituciones una excesiva difusión cuando buena parte de su gestión justamente iba orientada hacia la conservación. Y ahí sí que luchábamos hacia el paradigma siempre, o pseudoparadigma, de la lucha de la difusión contra la conservación del patrimonio. ¿Qué fue lo que sirvió para que en el año 2013 se incorporara el sector cultural en el ámbito de la reutilización a nivel europeo? Pues justamente la voluntad de que dejáramos de ser invisibles como sector cultural, que nuestro gran volumen de patrimonio pudiera ser visibles y, por lo tanto, establecer nuevos ingresos para nuestros exiguos presupuestos. Ya no hablo de Administración General del Estado, sino puedo pensar en el ámbito de la Administración local. Muchos archivos, muchos museos locales, a través de estas gestiones de pequeños contratos, de la explotación a través de nueva clientela de su información, pudiera generar nuevos ingresos que permitieran regenerar y alimentar futuros proyectos de gestión. Por lo tanto, significaba la posibilidad de reivindicar el papel de las instituciones culturales en la sociedad, además de generar una nueva actividad económica a través de la interconexión con la empresa privada. Voy a pasar de las medidas específicas que considerarían la necesidad de establecer tasas específicas para el uso de la información con fines comerciales. Lo que sí que me interesa
Es resaltar sobre todo la necesidad, como decía el moderador, de establecer una correlación, una sinergia respecto de las leyes de acceso, que era otra de las exigencias de la aprobación de la Directiva de Reutilización. En ningún caso la información que vamos a disponer a través de nuestras páginas pueden ir en contra de las leyes nacionales de acceso a la información. En el caso español, problemas de acceso a la información, aparte de las ya susodichas problemas de propiedad intelectual y protección de datos personal, pueden atentar, por ejemplo, como el tema de la seguridad del Estado. Por lo tanto, ninguna de esa información va a estar disponible porque, como he dicho al principio, toda la información que ponemos a disposición de la ciudadanía, esta la puede reutilizar. Por lo tanto, no vamos a ser incoherentes respecto de otras leyes sectoriales. Es importante, por lo tanto, en este sentido, que ustedes tengan conocimiento de qué decía la directiva modificada y, como pueden ver en la parte subrayada, parte inferior del texto, les leo. Algunos Estados miembros han vinculado expresamente el derecho de reutilización a ese derecho de acceso, por lo que, en general, todos los documentos de libre disposición son reutilizables. En otros Estados miembros, el vínculo entre los dos conjuntos de normas es menos clara, lo cual es fuente de inseguridad jurídica. Evidentemente, lo que vamos a eliminar es esa inseguridad a través de la, como decía antes, correlación absoluta entre la información que ponemos a disposición y la información que es disponible por cuestiones de derecho de acceso. Puntos de debate que podía presentar esta transposición de la Directiva Europea de Reutilización podía ser la necesidad de un órgano neutral de revisión. Es decir, si yo niego a un ciudadano la explotación de la información que estoy poniendo a su disposición, debería existir un órgano neutral fuera de la Administración que dirimiera quién tiene la razón, si el ciudadano que exige esa información o la Administración que la niega. En el caso español, este órgano es inexistente. En su momento se preguntó al Consejo de la Transparencia si ellos, a través de algún subgrupo de algún área, pudieran gestionar estos posibles problemas de acceso, pero no fue la solución. Entonces, estamos a la espera de que, a través del desarrollo de reales decretos de esta ley, se consiga un órgano que juegue este papel neutral necesario. Por lo tanto, a día de hoy, aquel ciudadano que no le sea facilitada la reutilización de la información, únicamente tiene la vía judicial como medidas de intentar cambiar la opinión negativa respecto de este uso. Los beneficios que pueden tener a ciudadanos, empresas y administraciones públicas lo voy a obviar, simplemente mencionar que más allá de la generación de economía, generación de información, generación de conocimiento, estamos hablando de la posibilidad de mejora toma de decisiones por parte de las administraciones públicas, si son capaces de generar datos de calidad que puedan ellas mismas reutilizar. Y, en todo caso, recordarles, igual pensando que esta intervención mía podía haber sido la primera, la estructura de todo aquello que ustedes han presentado, es decir, la información reutilizable y comunicada a través de los medios electrónicos necesitan de la generación de unos datos que generan obligadamente sus instituciones como ejercicio de sus funciones, unos sitios web que ustedes mismos ya nos han mostrado y un soporte. Me detengo en el soporte porque no estamos hablando de soporte físico, sino del soporte institucional. Debemos ser conscientes de que la posibilidad de gestionar esa información nos obliga a que sea información de calidad, por lo tanto nos obliga a que nosotros como instituciones seamos conscientes de este hecho y generemos cursos, actualizaciones de información para que nosotros, pues al mismo tiempo, estemos generando contenidos que puedan ser posteriormente puestos a disposición. En esta puesta a disposición hay recomendaciones de la Unión Europea respecto del uso de las tecnologías y haciendo extracto de algunos de ellos nos remiten a algo que ya hemos visto en sus exposiciones, es que la información siempre sea en una forma original, en formatos interoperables, decía antes XML, RDF, CSV. En este ámbito de la administración electrónica sí que es importante destacarles un avance que nosotros sí que hemos considerado en estos últimos años. Con la aprobación de nuestra ley de acceso a la información electrónica en el año 2007, se generó un esquema de metadatos y dentro de este esquema de metadatos que deben soportar la información que nosotros volquemos, existe uno concreto que es el metadato de condiciones de uso y acceso y de reutilización. La cumplimentación en origen de este metadato nos va a permitir que en un futuro, cuando recuperemos esa información, nos genere detonantes para que
esa información electrónica la conservemos en repositorios, sabiendo que seguramente va a ser su uso no únicamente obligado, sino sobre todo utilizado por la ciudadanía. En cuanto a ya ha avanzado el tema de los formatos de metadatos, importante también el uso de documentos explicativos. Nuestro compañero de Valencia, Pere Pau, hablaba de los Creative Commons como aviso legal al uso de esa información. Pues en eso vamos. Vamos a avisar no únicamente de la legalidad del uso de esa información, sino adjuntar documentos que nos ayuden a su comprensión. Si no queremos continuar estando constreñidos a nuestra propia pecera, propio ámbito de estrictos instituciones culturales, generadores de estrictos objetos culturales, y queremos llegar a la ciudadanía, debemos cambiar, en cierta manera, nuestra manera de comunicarnos con ella, utilizar otro tipo de vocabulario. Y en este uso de nuevo vocabulario estaría el uso de documentos explicativos que permita a la ciudadanía entender qué es lo que está viendo. Reutilización, como decía antes, la posibilidad de los avisos legales, del copyright que sea relajado en un Creative Commons que contempla a través de la cita la reutilización de la información y en esa reutilización establecer en las solicitudes cláusulas claras, justas y transparentes. En el ámbito de archivos, de unos años para acá estamos trabajando con lo que hablaríamos licencias tipo. Son licencias en las que a través de cláusulas sencillas se explica al usuario de la información qué condicionantes legales puede tener, que simplemente son el no atentar contra protección de datos de carácter personal, respetar el único uso y no el uso de terceros de esa información, etcétera, etcétera, que simplemente pretende ser no discriminatorios y evitar, sobre todo, una de las exigencias de la Unión Europea, que era la generación de contratos de largo plazo. Se nos ha puesto un plazo de 10 años para que cualquier organismo privado pueda hacer explotación de la información y en este caso se me ocurre, yo creo que en todos sus países debe ser el mismo caso, la actuación constante de los mormones generando proyectos de digitalización. En archivos donde yo he trabajado es habitual que en sus páginas web la información esté antes que en nuestras propias páginas. Con eso estamos jugando. Pero no eso significa que eso se perpetúe en el tiempo, sino que vamos a poner un plazo para que, una vez ellos han hecho explotación de esa información, redunde en nuestro propio beneficio. Este año vamos a empezar como proyecto piloto a través de un archivo importante de los archivos estatales y de una filmoteca regional, la generación de procedimientos reglados para la localización de obras de dominio público, obras huérfanas e identidad de autorías. ¿Por qué hablo de estos conceptos? Porque, repito, lo que hemos visto a través de sus casos de éxito son la definición, la finalización de proyectos. Pero cuando gestamos el proyecto, debemos intentar gestar normalización en estos procesos y la delimitación de la información realmente importante y específica de nuestras instituciones. Una vez detectemos aquello que nos diferencia, podremos explotar esta diferencia a través de la información de la cual vamos a poner a disposición. Por lo tanto, decía, a través de este proyecto piloto vamos a intentar generar procedimientos, formularios de acceso que todavía no existe para el tema de la reutilización, para poneros unos plazos en la respuesta, para establecer la ponderación, ese verbo que siempre nos salva del infierno del error, y es justamente que no nos detenga los servicios, sino justamente favorecer, pero sin que se abuse de nuestro servicio público que siempre tenderá a la gratuidad. En un análisis que hacíamos el año pasado del Estado en la Unión Europea de la transposición de las directivas de reutilización, hicimos un estudio, el caso francés, en el que una vez estaba estudiando el anteproyecto, en el Parlamento se hizo un estudio del impacto y un estudio de la necesidad de la gratuidad en la reutilización. Necesidad de gratuidad porque la gratuidad va a generar riqueza, en el sentido que nuestra información va a ser reutilizada. Y muchas veces es más caro el cobro de tasas exiguas, con lo que significa de gasto en servicios y en revisión de las copias que se están haciendo, que no simplemente poner lo que está a disposición para el uso directo de la ciudadanía.
Por lo tanto, únicamente los cobros, aparte de los gastos marginales, serían para cubrir únicamente los gastos mínimos, que significaría los gastos marginales de uso de los servicios, pero poco más. Los retos, con esto finalizo, es elaborar instrumentos a través, como decía Frederic, a través de los contratos de cesión o de compra, que en esos mismos contratos se incluyan cláusulas en las que figuren la obligación o el conocimiento de la reutilización que se va a hacer de esa misma información. El establecimiento de cláusulas nos va a ayudar a trabajar con normalidad, con normalización y a delimitar justamente la aplicación de las tarifas para que no sean ni discriminatorias ni injustas. Proyectos europeos en los que estamos participando a día de hoy juntamente archivos y bibliotecas es Apex, Europeana, Hispania. Son plataformas compartidas en las que se está dando salida a los objetos digitales. Y seguramente también debemos pensar evitar el uso invasivo, excesivo y abusivo de las marcas de agua para que las imágenes, en el mejor de los casos, si carecen de derechos de propiedad intelectual, puedan ser explotadas directamente por aquellas personas o instituciones que deseen hacerlo. La multidisciplinariedad, yo creo que es fundamental. Yo creo que terminó el momento en el que trabajamos en petit comité. Es imposible trabajar sin TICs, es imposible trabajar sin ingenieros de procesos, es imposible trabajar sin periodistas. Justamente el examen que hicimos de acceso en el proceso selectivo se nos permitió la visita al museo arqueológico, y nos mostraron dónde trabajaba el gabinete de difusión, el área de difusión. Creo no recordar mal si eran 6 personas, ninguna de ellas conservador de museos y dirigidas por un periodista. Debemos saber hasta dónde podemos llegar. Podemos ser decatletas del conocimiento y eruditos en un montón de áreas, pero nunca lo vamos a ser de todo, ni en todas vamos a ser los mejores. Por lo tanto, vamos a compartimentar nuestros esfuerzos con grupos multidisciplinares, sabiendo trabajar con ellos y, sobre todo, sabiendo escuchar qué nos dice la ciudadanía, sabiendo establecer indicadores de medición de satisfacción y a través de esa satisfacción mejorar nuestra información y mejorar los recursos que estamos poniendo a disposición de ellos. Sin más, muchas gracias por su atención y espero que pasen buen fin de semana.